Hoy en Radio Resultados. El INAI corre el riesgo de dejar de funcionar, advierte el senador Ricardo Monreal. Lázaro Cárdenas Battel deja el cargo como coordinador de asesores de la presidencia, confirma el presidente López Obrador. La Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 17 de marzo y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes desde Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Lázaro Cárdenas Battel dejará su cargo como coordinador de asesores de la presidencia para ocupar un puesto en la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Lázaro va a trabajar en la CELAC. Ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y del Caribe que estamos fortaleciendo. El presidente criticó la compensación que recibirá Lorenzo Córdoba tras dejar su cargo como presidente del INE. Por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. Ellos pueden decir que es legal. Sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia, pero sin duda es inmoral. López Obrador se refirió al caso de Lisbeth, la adolescente de secundaria que murió tras ser golpeada por una de sus compañeras. Bueno, yo sostengo que lo más importante es fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, y que México tiene una gran reserva de valores. Radio Resultados Nacional. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, anticipó en conferencia de prensa que existe el riesgo grave de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deje de funcionar si el Senado no logra un acuerdo para nombrar a 3 comisionados antes del 31 de marzo. El Comité Técnico de Evaluación avanzó en una tercera etapa de depuración de la lista de aspirantes a ocupar las 4 vacantes a consejeros del INE y enlistó ya solo 92 concursantes de los 204 que aprobaron el examen, entre los que mantiene a los más cercanos a Morena, Berta María Alcalde Luján y Anet Sai Sandoval Ballesteros. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, recibirá 1.9 millones de pesos como compensación de conclusión de encargo el próximo 3 de abril, de acuerdo con un oficio girado por la Dirección Ejecutiva de Administración, mientras los otros 3 consejeros, quienes también concluirán su relación con el instituto el 3 de abril próximo, recibirán 1.6 millones de pesos cada uno. El documento explica que los titulares de órganos como el INE reciben como compensación 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicio, esto según las normas administrativas. Economía. La tarde de este jueves se inauguró la edición 86 de la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán, en la que se reúnen altos directivos de los bancos nacionales. A la ceremonia asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, así como la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. En el discurso inaugural, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que el sistema bancario mexicano no está contaminado, en referencia a la crisis bancaria de otros países. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al inaugurar esta convención bancaria, recordó que la banca múltiple registró utilidades por más de 230 mil millones de pesos al cierre de 2022, lo que calificó como algo nunca visto. El presidente terminó refrendando su compromiso de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México e invitó a seguir haciendo negocios legales y obteniendo utilidades legítimas y razonables en el país. SVB Financial, la matriz de Silicon Valley Bank, anunció este viernes que solicitó una reorganización supervisada por un tribunal bajo la protección por bancarrota del famoso capítulo 11 para buscar compradores para sus activos días después de que el gobierno de Estados Unidos se hiciera cargo de su antigua unidad. Clima.
La 10ª tormenta invernal de la temporada generará lluvias con chubascos en Sinaloa, asimismo lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, con posible caída de nieve y o aguanieve en zonas serranas de dichos estados. Finalmente, una circulación de baja presión sobre el sur del Golfo de México, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y estados de la península de Yucatán. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el lanzamiento de Tu Unidad Más Segura, estrategia que busca garantizar la seguridad de las y los vecinos de unidades habitacionales de la Ciudad de México. La mandataria capitalina recordó que la policía no realizaba labores de vigilancia al interior de las unidades habitacionales al ser espacios privados, pero ahora estarán pendientes de las necesidades de seguridad de los vecinos de manera más cercana. Una gran movilización policíaca despertó a los habitantes de la zona de Santa Fe en la capital del país, debido a la persecución de los tripulantes de 2 camionetas, quienes previamente atacaron a elementos policíacos del Estado de México en la carretera México-Toluca. Las primeras versiones no oficiales señalan que tenían secuestradas a 4 personas en Tenango del Valle, donde gracias a una denuncia ciudadana llegaron elementos de la policía estatal, quienes se enfrentaron a los sujetos, perdiendo la vida en el lugar 2 policías del Estado de México. Los hechos dejaron 7 personas detenidas. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer que las 7 personas detenidas y el presunto delincuente abatido estarían ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Información de los estados. Una adolescente de 14 años, quien presuntamente sufría bullying, murió tras una pelea con una de sus compañeras de la escuela en Teotihuacán, en el Estado de México. Se trata de Norma Lisbeth Ramos, que estudiaba el 3er año de secundaria en la comunidad de San Juan Teotihuacán. El pasado lunes sufrió un desmayo del cual no despertó. El acta de defunción estableció que la causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico. Hace 3 semanas, la joven protagonizó una pelea con una de sus compañeras, de la que recibió golpes en la cabeza con una piedra. La madrugada de este viernes ocurrió un enfrentamiento entre presuntos miembros de la delincuencia organizada en los cruces carreteros de Teocaltiche y Nochistlán, en los límites con Zacatecas, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El mandatario dio a conocer que se aseguraron varios vehículos, algunos con blindaje, así como armas largas. Hubo vehículos incendiados que fueron retirados por las autoridades para liberar los puntos carreteros. El fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, afirmó que hay indicios de que 5 de las 6 mujeres desaparecidas en Celaya hace una semana fueron asesinadas. Dio a conocer que en las últimas horas se han llevado a cabo una serie de operativos en la zona Lara Bajío, donde lamentablemente encontraron indicios de que algunas de ellas fueron privadas de la vida. Internacional. La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Moscú ha negado rápidamente las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades durante el año de invasión de su vecino. La Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto del presidente ruso bajo la sospecha de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a Rusia. A principios de esta semana, Reuters informó que se esperaba que el tribunal emitiera órdenes de arresto, las primeras en su investigación sobre el conflicto de Ucrania. Un equipo internacional de científicos dijo haber encontrado datos genéticos que vinculan los orígenes de la pandemia por COVID-19 con los perros mapaches que se vendían en un mercado de Wuhan, lo que refuerza la teoría de muchos expertos de que la pandemia tuvo un origen natural. Según un resumen de los hallazgos informados por la revista Atlantic, los datos genéticos en cuestión se extrajeron de los hisopos tomados en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, en Wuhan y sus alrededores al comienzo de la pandemia. El análisis de los datos muestra que los perros mapaches que se vendían ilegalmente en el mercado pueden haber estado portando posiblemente propagando el virus a finales de 2019, agregó el informe. La Organización Mundial de la Salud hizo un nuevo llamado a China para que comparta toda la información científica útil para determinar el origen de la pandemia de la COVID-19, tras conocerse que tiene resultados genéticos y moleculares que se ha guardado sobre el mercado de animales, que fue el primer lugar del que se sospechó. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció que los pilotos del caza Su-27 que impactó con el dron estadounidense esta semana sobre el Mar Negro serán condecorados por su labor a la hora de evitar una violación del espacio aéreo en el área de la operación espacial rusa. Tecnología.
En medio de la incertidumbre y el ultimátum del gobierno de Estados Unidos de obligar a vender la aplicación de videos TikTok o de prohibirla de forma completa en el país, las conversaciones entre su empresa matriz ByteDance y los compradores potenciales se están impulsando. Espectáculos. Después de que la cantautora Melissa Galindo acusó a Kalimba de supuestamente haber abusado sexualmente de ella con tocamientos sin consentimiento, finalmente el exintegrante de V7 respondió a las acusaciones. Además de resaltar que siempre ha mantenido una relación laboral y respeto con todos los colaboradores, el cantante de Se Te Olvidó, Kalimba, negó las acusaciones que Melissa Galindo hizo en su contra por presunto abuso sexual. Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra, demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal, respondió. Deportes. Max Verstappen impuso sus condiciones al superar los tiempos que habían registrado Sergio Checo Pérez y Fernando Alonso en la primera práctica del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. El mexicano terminó en segundo. La superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, de 38 años, lidera la primera lista del nuevo seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, previo a los duelos de finales de marzo ante Liechtenstein y Luxemburgo, partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente fin de semana.